Vamos a comenzar la reunión. Saludamos también a los que están a través de las redes sociales, pero creo que lo mejor es estar aquí, ¿verdad? Como dice el Espíritu, y la verdad. Y saber lo que realmente está sucediendo de tu propia, como diría que, tu propia carne. En el sentido de que estás aquí no significa que estés en la carne, sino en el Espíritu, es lo que quiero decir. Vamos a ver esta mañana en Juan 15, Juan 15:1. Ya lo tenemos. Y en el título podemos leer arriba: Jesús, la vid verdadera. Esta mañana quiero hablar de Jesús. Es un pasaje en el cual explica muy bien quién es Jesús y explica también de la vid verdadera. Dice en el 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros como pámpano. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque dice abajo: porque separado de mí nada podéis hacer. Está muy claro lo que está diciendo en esta mañana la palabra. Está diciendo que Jesús es la vid verdadera. ¿Alguien sabe lo que es una vid? En la comparación como hacía Jesús siempre hablaba en comparaciones con el trigo, la cizaña, la vid, el pámpano. O sea, eran cosas de la época que estaban ahí para que fuese comprendido mucho mejor. Porque ahora tú le dices a un niño de dónde viene la leche y te dice del brick. No entiende que la leche no sale del brick, viene de una vaca. Y por ejemplo el vino o la uva también viene de la vid, del fruto, de lo que produce. Pero Jesús está hablando en comparación. Dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué te está diciendo? Que no busques más, que Jesús es el verdadero, es la vid verdadera. Dice, y mi Padre, ¿quién es su Padre? El labrador. Dios es el labrador. Dice: y todo pámpano, ¿sabes lo que es el pámpano? Que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir? Que está saneando a la vid, que cuando alguna de la uva en un pámpano está mal, hay que quitarla. ¿Sabes por qué? Porque si no quitas esa uva de ese racimo, ¿qué hace? Echa a perder todo el racimo. Y puede sonar duro, pero es mejor quitarlo que tenerlo ahí. Dice: para que lleve, ¿cuál es la finalidad de esa vid? Llevar fruto. Amén. Llevar fruto, ¿qué significa? Que no esté de adorno solo ahí, sino que ese fruto, esa uva, luego pueda ser de alimento para los demás. Amén. Amén. Dice así en el que se me apaga el móvil, se me corta la batería y no. Es que en la tecnología de hoy no estamos muy. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En esta mañana yo te pregunto: ¿estamos permaneciendo en la vid? ¿Estamos permaneciendo en Jesús? Dice y en el 5: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, que dice, este lleva mucho fruto. O sea, que separado de Jesús no podemos hacer nada. Si tú quieres decir, me voy a separar de Jesús, ya sabes que no vas a hacer nada si no estás dentro de la vid, si no estás pegado al tronco de la vid, como dice, como pámpano. Estamos entendiendo lo que la comparación. Dice en el 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. O sea, ¿qué está diciendo? Que cuando una cosa no vale,
cuando realmente no estamos haciendo lo que Jesús nos dice que va a pasar después. Nos está explicando que si no sirve, será quitado. No te puedes engañar. Si tú no estás agarrado a la vid, que es Jesús, como dice arriba, no puedes hacer nada. ¿Estás agarrado a Jesús o a qué estás agarrado? Te pregunto. Porque sabemos que también Dios nos dice muchas veces, o eres o no eres. Amén. ¿Somos o no somos? A lo mejor es una palabra de compromiso, de decir, me voy a autoanalizar. Pero el autoanálisis no significa que analices al que tienes al lado, sino que te analices a ti. Si eres un pámpano auténtico que está enganchado, agarrado a Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este pasaje tan precioso, Señor, que nos explica también, Dios mío, lo que tú quieres que seamos, Señor, que estemos pegados al tronco, Señor, y no fuera del tronco. Porque como toda fruta, como todo fruto, no puede permanecer fuera del árbol y crecer. Si te separas, si te arrancas, terminas por secar. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos lo explicas de esa manera tan preciosa, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Oh,
Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Dice la palabra que el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Amén. Siéntete alegre y gózate de su presencia. Amén. Aleluya. Aleluya.
Señor. Gracias, Señor. Señor, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Santo. Su presencia. Rey de mi ser.
Señor, tú eres Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Cántale al Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, Señor, sí, Jesús, Rey de gloria, Señor. Sí, Señor, Jesús, Rey de gloria. Sí, Señor. Sí, Jesús. Antes de hablar, tu voz podría oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las tormentas y vuela por mí. Yo puedo ganarlo y vencerlo, tu amor se entregó por ti. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Tan querido fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh,
Sabiendo que podemos vivir confiadamente en tus brazos, Señor. Sabiendo que tú nos amas, Señor, con un amor eterno. Que tú nos cuidas, Señor. Que tú cuidas a nuestros hijos. Que tú cuidas nuestra casa. Que tú cuidas todo nuestro trabajo, Señor. Porque tú eres un Dios bueno y poderoso, Señor. Que sepamos vivir, Señor, de gloria en gloria, como dice tu palabra, de victoria en victoria en Cristo Jesús, Señor. Porque tú ya lo ganaste todo para nosotros, Señor. Padre, quita la tristeza de nuestras vidas, Señor. Quita el enojo, Señor. Derrama de ese amor tan precioso y tan puro que viene de ti, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que sepamos amarnos los unos a los otros como tú nos amas, Señor. Tú dices que conocerán que somos tus discípulos por el amor que nos tengamos los unos con los otros, Señor. Derrama ese amor, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor. Que seamos una iglesia santa, Señor. Esa novia que tú vienes a recoger, Señor. Esa novia pura y santa, Señor. Gracias, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que viene de ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor.
siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. No cada día jamás ahí entrar en tu presencia deseamos ir mucho más de ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive. Levanta tus manos y siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor. Sea la gloria y sea el poder de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Dice la canción: ya que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ya que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
seguir cantando. Queremos seguir. Muy buenos días, que Dios me los bendiga a todos en esta preciosa mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. Vamos a ofrendar y a diezmar a través de esta preciosa palabra del Señor. El que pueda levantarse sobre sus pies, porque esta palabra no viene de parte de mí, sino de parte de Dios, de parte del Espíritu. Y la palabra del Señor nos dice en esta mañana, Isaías 25, capítulo 6: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de vinos, manjares suculentos, banquetes de vino refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Amén. Amén. El que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu nos dice en esta mañana a sus hijos, porque el Hijo obedece al Padre. El Padre dice y promete un espléndido banquete que ha de disfrutarse en el reino de Dios. Un banquete de una mesa de todos los manjares que representa las mayores bendiciones para el pueblo de Dios. Y es uno de los que podemos experimentar. Y un relato, no vamos a ir a ese relato, pero en Mateo capítulo 15, 21 habla de una mujer sirofenicia, una mujer que no era del pueblo de Dios. Y esta mujer le insistió a Jesús un milagro para su hija, una sanidad. Una sanidad que venía de parte de un enemigo, una entidad demoníaca que la atacaba. Esta mujer le insistió. Y Dios bendiga a todas las mujeres y a todas las madres por la perseverancia de esta mujer hacia Jesús. Y Jesús le dijo que el pan, ese banquete, no lo pueden tener los gentiles. Pero aún los gentiles quieren comer de lo que Dios tiene, de ese pan y de ese manjar. Y si esa migaja que Jesús le estaba dando a esta mujer, que traía una sanidad poderosa, un milagro sorprendente, si los gentiles quieren esto, y nosotros como hijos nos está dando en su mesa un banquete con todo, con todas las bendiciones. Dios bendiga a las mujeres y a las madres que no les importa absolutamente nada en su vida que no sea la bendición de Dios. ¿Qué nos enseña hoy en día? Que nosotros como hijos tenemos un manjar con toda la mesa llena que el Padre nos quiere dar. Él lo tiene preparado para todos y a cada uno de nosotros. Caminemos en esa perseverancia, porque esta mujer dijo: yo no quiero una migaja, yo quiero todo lo que el Señor nos está dando a nosotros. Aferrémonos, agarrémonos a eso que Dios nos está dando. No nos acomodemos a este tiempo ni a este siglo. Amén. Amén.
Oramos en esta mañana. Querido amado Dios, sabemos que no te podemos, nunca podremos pagar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Pero nuestra mayor esfuerzo y obediencia es buscar tu presencia, Señor. Perdónanos por nuestras faltas y nuestras equivocaciones. Danos sabiduría de lo alto para podernos conducir con rectitud ante ti, amado Dios. Te damos las gracias, Señor Jesús, Espíritu Santo. Querido y amado Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso que es el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Un día feliz, ¿no? Estamos en la presencia del Señor. El mejor sitio donde podemos estar en su presencia. Hay un cántico por ahí que dice que el mejor sitio es estar postrados a sus pies. Postrados nuestro corazón. A veces quien necesita postrarse es nuestro ser interior y postrarse ante lo maravilloso, lo grande y lo bueno que es el Señor con nosotros. Es un gran privilegio servir a un Dios tan bueno, porque además de Dios es nuestro Padre. Él, cuando nos convertimos, nos adopta como hijos y formamos la familia más poderosa y la mejor familia que se pueda formar. No estoy despreciando a las familias humanas. Las familias humanas es la base de la sociedad, es la base de la Iglesia. Por eso el enemigo ataca tanto a la familia. Pero la familia verdadera y auténtica, y de ahí nacen las familias auténticas y verdaderas cristianas, es la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y donde está Cristo está su Iglesia. Donde está la cabeza, que es Cristo, está su Iglesia, que somos nosotros, su cuerpo. Eso es un gran misterio, pero es una realidad que debería llenarnos de gozo. Pertenecer nada más y nada menos a la familia de Dios. Que podamos decir papaíto, con respeto, claro está,
a nuestro Padre Celestial. A nuestro Padre, aparte de tener familiaridad con Él, también le debemos un respeto. El respeto que debe un padre, un hijo a un padre. Y eso es esencial en la vida cristiana. Bien, vamos a orar antes de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo sea quien dirija a partir de ahora lo que resta de culto al Señor. Toca la administración de la palabra, pero yo quiero orar para que la palabra de Dios pueda llegar donde quiere Dios que llegue, a buena tierra, al corazón de los cristianos. Yo te preguntaría, ¿con qué propósito has venido hoy aquí? ¿Cuál es tu motivación? ¿El simple hecho de que es domingo y hay que venir a la iglesia? ¿O simplemente porque anhelas tener comunión con el cuerpo de Cristo, con tu familia espiritual y tener comunión con Dios, nuestro Padre? Si esa es la motivación, siéntete a gusto, gozoso, feliz. No te preocupe el tiempo que estés aquí. Hoy no hay que trabajar, supongo. Hoy estamos aquí en la presencia de Dios, le hemos ministrado con la alabanza y Él se ha sentido feliz porque Él se mueve en medio de la alabanza de su iglesia, de su familia, de su pueblo. Pero ahora nosotros necesitamos ser ministrados por Él. Y Él nos ministra a través de su palabra. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti en esta mañana. Queremos venir a ti, Señor, con un espíritu humilde, con un espíritu de mansedumbre, Señor, para que tú, Señor, nos dirijas en esta mañana. Que tu palabra, Señor, llegue allá donde tú la envías, con el propósito que tú la envías, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Toca nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones estén atentos a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana y que la bendición tuya podamos recibirla. Queremos darte las gracias, Señor, porque nos amas. Sabemos que tú nos amas, que tú eres un Padre bueno y que quieres lo mejor para nosotros, pero que nos exiges obediencia y nos exiges honra y respeto. Por eso te damos las gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Y te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Que tú seas quien dirija mi voz, Señor, lo que vaya a decir, que seas tú usándome a mí, Padre. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el tema que llevamos varias semanas tratando, que es la guerra espiritual. En esa guerra espiritual que estamos inmersos todos los que nos consideramos verdaderos creyentes. Es una lucha entre la... ¿Este también? ¿Qué ocurre? Mira. Es una lucha, como digo, entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios. El ejército de Dios es su pueblo, es su iglesia, somos nosotros. Y por tanto también es una batalla de fe. Una batalla de creer en Dios o creer las mentiras de Satanás. Es una lucha entre la verdad y la mentira. Y en esa lucha, hermanos, la luz, la verdad, la santidad, siempre va a vencer a las tinieblas, a la mentira y al pecado. Es una lucha que nos llevará, depende, claro está, si utilizamos las armas apropiadas, nos va a llevar a la victoria. Está en juego, hermanos, nuestra salvación. Y decíamos también que para que el enemigo no tenga base para acusarnos, ni para, digamos, condenarnos y destruirnos, que es su pretensión en lo que él pretende, son necesarias algunas cosas que hemos estado viendo. La primera que estuvimos analizando fue el arrepentimiento, y es nuestra responsabilidad, porque todos somos pecadores, de arrepentirnos. Eso lo hemos tratado varias semanas. También la semana pasada ya entramos en una nueva arma, en una nueva cosa que los creyentes, la Iglesia de Jesucristo tiene que hacer,
que es el ayuno. Estuvimos hablando sobre el ayuno como un refuerzo poderoso para la oración, porque hay que saber que el ayuno nos trae grandes beneficios. Ayunar, digamos, es hacer un ejercicio espiritual en que la persona o una comunidad, la iglesia en este caso, se abstiene de comida. Es ejercitar el espíritu humano para buscar la ayuda de Dios, despreocuparnos en ese día de todo y buscar la ayuda de Dios. ¿Necesitamos la ayuda de Dios? Yo preguntaría. Yo creo que cada instante de nuestra vida lo necesitamos. Necesitamos al Señor en todo, en cualquier cosa que hagamos, cualquier decisión que tengamos que tomar. Necesitamos la guía de Dios. Para eso nos dejó al Espíritu Santo. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Desde que nos convertimos, el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros, que quiere decir que lo tenemos dentro de nosotros. Tenemos un gran privilegio que no tuvieron los que caminaron con Jesús. Los que caminaban con Jesús iban cerca de Jesús, caminaban con Él, pero hoy en día tenemos a Dios morando dentro de nosotros, porque nosotros somos el templo, el santuario, donde el Señor mora. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico y el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando tú hablas mal de la iglesia, cuando tú difamas a un hermano, cuando tú calumnias, criticas, juzgas, condenas a un hermano, estás haciendo daño a la iglesia. Estás haciendo daño, no estás cuidando el cuerpo de Cristo, que es el templo del Espíritu Santo, cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Estuvimos analizando los motivos por los que la gente ayunaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y también vimos que Jesús nunca canceló la práctica del ayuno, pero pidió a sus seguidores, y a nosotros hoy, esto es de aplicación hoy, que lo hiciéramos mirando y fijándonos en Dios y no en los hombres. Que nuestro ayuno y nuestra oración sea algo interior. Sabéis que los fariseos y los escribas ayunaban y demudaban su rostro para que la gente se diera cuenta que estaban ayunando. Eso el Señor, sabéis que siempre criticó a los hipócritas, criticó a los fariseos, llamándolos hipócritas, porque hacían las cosas para que la gente los viera. Por eso el ayuno es algo que debemos hacerlo, Jesús nos recomienda de esa manera. Hermanos, también Jesús recomendó como un gran complemento a la oración el ayuno. Dice que hay géneros de demonios, hay problemas y situaciones que no se van a ir, que no las vamos a poder superar ni vencer si no es con la oración apoyada con el ayuno. Tenemos que darle importancia, hermanos, al ayuno. Sabéis que la iglesia tiene 3 días oficiales, el día 1, día 2 y día 3 de cada mes. Tenemos que procurar llevarlo a la práctica. No está ahí como una normativa que hay que hacer o no hacer si nos apetece o no. Cuando en el pueblo de Israel se proclamaba ayuno, ayunaban hasta los bebés, los animales también. Todo el mundo ayunaba para buscar la ayuda de Dios. Hoy necesitamos la ayuda de Dios, repito, y necesitamos potenciar el ayuno. Es una necesidad, hermanos, no es un capricho. Tampoco es para perder kilos. Hay algunos que ayunan o toman dietas enormes que hasta caen enfermos por ponerse ciertas dietas para mejorar la imagen física. El ayuno mejora nuestra imagen espiritual. Y debemos hacerlo con ese fin y con ese propósito. Como he dicho, es un ejercicio espiritual. Es dejar de comer con el fin y el propósito de buscar la ayuda de Dios.
Necesitamos la ayuda de Dios, hermanos. No sé tú, yo sí la necesito. Y por eso tenemos, vuelvo a repetir, tomarnos en serio el ayuno. El ayuno, hermano, y la oración son armas poderosas en las manos de una persona que vive en santidad. También es aconsejable, y no es que sea aconsejable, es que debe ser así. Si tú no vives en santidad, no hace falta que ayunes, porque no te sirve para nada. Porque por delante del ayuno y de los esfuerzos que hagamos para buscar la ayuda de Dios, está nuestra obediencia y nuestra santidad. Por eso digo que si un cristiano verdadero ora y ayuna, eso es lo que más teme el diablo. A un cristiano que viva en santidad, que ayune, que ore, que interceda. Hay que tener en cuenta que esa persona, que las hay, gloria a Dios por los intercesores y por las personas que les preocupa la oración, que se esfuerzan en ayunar para conseguir metas en la vida y también metas como iglesia, que la iglesia vaya creciendo y madurando. Es un gran ministerio la intercesión, apoyada con el ayuno. El diablo, vuelvo a repetir, lo que más teme es una persona que viva en santidad y que practique el ayuno y la oración como hay que practicarlo. También la oración y el ayuno subyugan, someten nuestra carne y disciplinan nuestros apetitos sensuales, aquello que nuestros instintos carnales nos conducen. Cuando tú ayunas y buscas la presencia de Dios en ese día, estás subyugando todos esos apetitos de los sentidos. La oración y el ayuno, hermanos, también generan una energía espiritual para que podamos predicar el Evangelio y podamos hacerlo con unción. Cuando tú le hables a alguien del Evangelio, no estoy hablando de predicar aquí en el púlpito, estoy hablando de llevar el mensaje de salvación a la gente que nos rodea. Cuando tú le hables a alguien, tienes que buscar la unción del Espíritu Santo. Y para eso muchas veces es necesario orar y ayunar. Hay casos, como vimos con Jesús, con este chico lunático, que Jesús, cuando le preguntaron sus discípulos por qué ellos habían orado y no habían podido echar fuera o vencer a esa autoridad maligna espiritual, y él les contestó: primero, por vuestra poca fe, y segundo, porque hay géneros de demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Por tanto, el ayuno es importante, no te lo tomes a broma. Busca la manera de potenciar el ayuno, y cuando los días 1, 2 y 3 de cada mes se proclame el ayuno, aunque no se diga, está instituido desde hace muchísimos años, pero no sé, la verdad es que no sé cuántos ayunamos esos días, pero yo creo, tengo la impresión, la sensación de que somos pocos, cuando deberíamos ser la iglesia completa, dentro de las posibilidades y como esté cada persona, claro está. Una persona enferma que necesita una medicación, pues igual no le conviene un ayuno de 24 horas. Estáis comprendiendo, pero ayunar, quitarnos algo, alguna comida. Si no puedes las 3 comidas del día, quítate una, quítate 2. Pero practica el ayuno, que es una necesidad hoy en día. Estamos atravesando tiempos difíciles. Hay problemas aquí en esta congregación, hay enfermedades que podrían desaparecer si la iglesia se uniera en oración y ayuno. No sé si tú amas a los hermanos. No sé si tú sabes que hay hermanos que están enfermos. Y el amor se demuestra con eso. Orando, intercediendo y ayunando, porque hoy está enferma ese hermano o esa hermana tuya, pero ¿y si mañana estás tú? ¿Qué? Hermanos, tenemos que concienciarnos.
tenemos que tener empatía. ¿Sabéis lo que es empatía? ¿Sabéis lo que es? Preocuparnos de los demás, incluso antes de nosotros mismos, porque hay una ley espiritual que se cumple. Cuando tú te preocupas de los demás, Dios se preocupa de ti. Yo lo he experimentado a lo largo de mi vida. Si yo he estado o he tenido alguna enfermedad y oro por otra persona, clamando por la sanidad de otra persona, el primero en sanarme he sido yo, porque he priorizado el amor hacia los demás. Así que vamos a potenciar el ayuno. Hay una necesidad grandísima. Vamos al libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Aquí Esdras, a los que regresaban con él a Jerusalén, les dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos, ahora para sentir preocupación e inquietud delante de nuestro Dios, para solicitar, mirad, el camino derecho para nosotros, para que vayamos por el camino correcto. Y también para nuestros niños y para todos nuestros bienes. No sé en qué situación estamos todos tenemos problemas quizás financieros, quizás tenemos problemas con la hipoteca, quizás tengamos problemas con el banco. Aquí está diciendo que ellos proclamaron ayuno también para cuidar nuestros bienes, lo que Dios nos ha concedido, para que no nos quite nadie. Ante los serios problemas, hermanos, que están aconteciendo a todos en estos tiempos que vivimos y en todos los niveles, crisis en las familias, crisis de trabajo, crisis incluso en la iglesia. Hay hermanos que cuando les corriges, en vez de cambiar de vida, se cambian de iglesia. Eso es tremendo, hermanos. Somos perfectos. Nadie nos puede decir nada ni corregir. Entonces, ¿para qué instituyó Jesús los 5 ministerios? Para edificación y crecimiento de la iglesia en el orden de Dios, no en desorden. Entonces, cuando un ministro, cuando una autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ti, te corrige, te exhorta, te disciplina, es para que cambies de vida porque vas por mal camino. No, pastores, yo me cambio de iglesia donde me digan lo que a mí me apetece que me digan. Eso es grave y está ocurriendo, hermanos. Todos lo sabemos que hay casos. En todas las congregaciones hay casos de ese tipo. Cuando no me predican lo que me gusta, cuando predican mucho del pecado, y yo vivo en pecado y lo sé, me voy a un sitio donde no se predique contra el pecado y que me dejen vivir como yo quiero. Eso es tremendo, hermanos. Yo sé que aquí no ocurre, ¿verdad? En esta congregación nosotros somos la crème de la crème. Pero, hermanos, estamos viviendo grandes problemas, como he dicho, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, también en la política. Hay que ayunar por los políticos, ahora que vienen elecciones. Vamos a proclamar un día de ayuno antes de las elecciones, pero que participemos todos, a ver si tenemos un gobierno que no inflija tanto las leyes de Dios, que tengan temor de Dios, políticos que tengan temor de Dios, que si los que están no cambian, que el Señor pueda cambiarlos a ellos y poner a otros. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Para eso está la iglesia. La iglesia no debe involucrarse en la política, porque si perteneces a un partido estás en contra del otro, ¿no? ¿Verdad?
Y la Biblia dice, nos ha llamado a paz con todos. Entonces, lo que sí podemos estar cerca de los políticos para interceder, para clamar a Dios por ellos, en vez de criticarlos tanto. Siempre, y yo me incluyo, muchas veces se nos va y empezamos a hablar mal de los políticos cuando la Biblia nos dice que hagamos eso. Como iglesia tenemos que interceder por ellos, para que podamos vivir en paz y sin tanta preocupación de falta de trabajo, de leyes en contra de los principios éticos y morales, de lo que se está dando en los colegios, que se potencia la inmoralidad sexual así a tope, el derecho del aborto, en otras palabras, el derecho a matar, se está potenciando hoy en día. ¿Qué derecho tiene esa criatura a aquella hija? Si rompes un nido de águilas, en Estados Unidos te meten en la cárcel. Es un pajarito que aún no ha nacido. Pues tú destruyes un nido y te denuncia alguien o te ve la policía y un juez te mete en prisión. Pero eso sí, abortar es un derecho. Eso es tremendo, hermanos. Eso, la iglesia tenemos que pelear en ayuno y en oración para que todo eso desaparezca. ¿Quién defiende a los que no nacen? ¿Quién los defiende? A los que son vida. La Biblia dice que desde el embrión ya te conocí. El embrión ya es una vida. Y cuando tú abortas están matando una vida que empieza. Con el agravante de que no se puede defender. Pues todo eso son motivos, hermanos, de oración, motivos de intercesión, de ayuno. La ideología que le están metiendo hoy en día a los niños, que están perdiendo incluso su propia identidad. No saben ya ni lo que son. Se cambian el nombre. Si es hombre y quiere ser mujer, se cambian el nombre, se pone un nombre de mujer. Porque todo está permitido. Todos son derechos. Nada de obligaciones. La palabra de Dios sí nos obliga. Y la palabra de Dios nos obliga a hacer las cosas como Dios las dice que hay que hacerlas. El matrimonio lo instituyó el mismo Dios. Y los creó hombre y mujer. Todo lo demás que no sea hombre y mujer, tú le podrás llamar como quieras, pero no puedes decir que es un matrimonio. Porque no, el creador del ser humano dictó las normas a seguir. Y él es quien pone los parámetros, las líneas que no hay que traspasar. Y la humanidad hoy en día las está traspasando. Y quedan impunes allí en la tierra, porque las leyes las aprueban, pero de la justicia de Dios no se escapa nadie. Por eso debemos orar por los políticos y por las personas que están aceptando todas estas ideologías, que no dejan de ser ideas humanas. Una ideología es una idea de una persona humana. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, hay muchas crisis. La mayor crisis que hay hoy en día es la falta de ética y de moral. Es crisis espiritual. Y eso conlleva el resto de la crisis. Yo siempre digo que si viviéramos en el orden de Dios, si no hubiera tanta crisis espiritual, las naciones funcionarían de otra manera.
no habría tanta crisis económica, no habría tanta crisis familiar. Hoy los matrimonios que duren 5 años es un récord. ¿Por qué? Porque el yo está por delante del nosotros. ¿Estoy comprendiendo, hermanos? Por eso necesitamos ayunar y oración para pedirle a Dios dirección para cada cosa que debamos hacer. Y ahora hay que votar. Vamos a pedirle a Dios dirección. No votar a lo loco por simpatía o porque eres forojo de un partido. También esto marcará el camino de nuestros hijos. Por eso hay que pedirle a Dios también ser sabios al conducirnos para que nuestros hijos lo vean. Los niños siempre van a imitar a los padres desde muy chiquititos. Un bebé de 1 año, si ve a su padre de rodillas, se arrodilla al lado de él. Si ve a su padre orar, el niño o la niña va a intentar hacer lo mismo, aunque no sepa hablar. Si el padre levanta o la madre levanta la mano, la niña o el niño la va a levantar. Por eso los padres tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Es un orgullo y es un privilegio ser padre, pero conlleva una gran responsabilidad. Tú no puedes dejar a tus hijos al libre viva la pepa. Tienes que educarlos en los caminos del Señor. La Biblia enseña en Proverbios, dice, instruye, enseña, educa, disciplina al niño cuando es pequeño y aun cuando sea mayor, aunque sea tentado, eso va a quedar ahí. Y al final nunca se apartará. Nosotros tenemos el ejemplo de nuestros 3 hijos. Todos han intentado irse al mundo y probar, pero han sido instruidos desde bebés en las cosas del Señor. Hemos tratado de transmitirles los principios básicos, morales, éticos, los fundamentos básicos de la doctrina cristiana. Y han tenido sus... Pero al final todos están sirviendo al Señor. No ha sido fácil, porque no es fácil. El trabajo de ser padre no es ser padre. Hay quien es progenitor, pero no es padre. Hay que ser padre. Y un padre ama de verdad a sus hijos. Y a un padre, aunque sea un hijo malo, lo ama, lo quiere. Incluso se preocupa más por un hijo que le salga rebelde que por el que le salga bien o no rebelde. Es así. Como decía mi abuela y mi abuelo y mi madre también lo decía, ¿qué dedo me corto que no me duela? Es una realidad, hermanos, que los padres verdaderos amamos a nuestros hijos. Si tú amas a tus hijos, debes preocuparte de tus hijos, debes enseñarles, debes instruirlos dentro de los parámetros cristianos. Porque hoy en día, si los dejas, la sociedad te los va a pervertir, pero nada, cuando tengan 8 o 9 años. Hay cierta ministra por ahí que aconseja tener relaciones cuanto antes mejor, sexuales, y con quien te apetezca. Ojo, padres, porque hay problemas serios, que a veces miramos hacia otro lado, pero no podemos mirar hacia otro lado. Y también, como he dicho, como decía Esdras,
Debemos orar y ayunar por nuestras propiedades, por las cosas que Dios nos ha concedido. No dejar que el diablo las arrebate, pelear en ayuno y en oración para no perderlos. El diablo quiere nuestra destrucción, tanto moral como en todos los ámbitos. Quiere destruirnos, quiere destruir nuestra economía, que nos quiten la casa, que nos quiten el coche, destruir nuestra alma. El diablo quiere, ha venido, su plan es ese: destrucción, matar, destruir, robar la salvación y robar todo lo que pueda robarnos. Pero tenemos al Señor de nuestro lado. Amén. Él tiene otro plan para nosotros, ¿verdad? ¿En qué plan estamos? Jesús dijo: mi plan es que tengáis vida, pero no una vida cualquiera, no una vida mediocre, una vida plena y auténtica, o sea, un anticipo de la vida eterna. Y luego la presencia en la eternidad con Él. O sea, la plenitud de la herencia de la vida eterna, la plenitud la tendremos cuando nos vayamos de este cuerpo. Pero aquí Dios quiere que la vivamos, que tengamos un anticipo. Yo me pregunto, ¿estamos viviendo la vida plena y abundante que Jesús nos promete? Pero para eso debemos estar en Cristo. Todo eso se consigue en Cristo. Estar en Cristo significa vivir de acuerdo a su palabra, obedecer su palabra, no ser simples oidores domingueros, sino hacedores de lunes a lunes de la palabra de Dios. Esa es una manera también de predicar el Evangelio, de dar testimonio. Nuestra vida tiene que ser un testimonio, primero para nuestra familia, nuestros hijos, y después para el mundo que nos rodea. En el Salmo 35, mirad el corazón de David, versículo 11, David orándole a Dios para que le librara de sus enemigos. Dice el versículo 11, se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, me preguntan lo que yo no sé, me devuelven mal por bien, para afligir mi alma, para crear molestias, sufrimiento, quizá también físico, tristeza, angustia moral, preocupación o inquietud, que es lo que significa estar afligido. Pero mirad que dice el versículo 13, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Estaba ayunando por sus enemigos, hermanos. Y mi oración se volvió a mi seno. Dice, como por mi compañero, como por mi hermano, andaba, como el que trae luto por su madre, enlutado me humillaba. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esta actitud de David? ¿Qué podemos aprender de él? Hermano, aunque se nos presenten testigos maliciosos contra nosotros y nos acusen de cosas que desconocemos por completo, que son falsas, aunque nos paguen mal por bien, y todo esto pueda hacernos caer en desesperación, debemos aprender de David que cuando esto ocurría y sus enemigos se enfermaban, él se ponía triste. Muchos se alegran cuando los enemigos caen enfermos, ¿verdad? Se lo merece, es un castigo de Dios. ¿Cuántas veces hablamos así los cristianos, que no deberemos hacerlo nunca? Debemos coger la actitud de David. Y cuando ve a sus enemigos con problemas, dice que él sufría, se ponía triste, se afligía, oraba y ayunaba por ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Pues nosotros debemos aprender. La Biblia, los hechos que están en la Biblia son para que aprendamos las cosas buenas de aquellos que hicieron las cosas buenas
y también que aprendamos de aquellos que las hicieron mal, para no hacerlas nosotros. Por eso todo lo que hay en la Biblia es un manual de instrucciones para nuestra vida. Es para que aprendamos a vivir en el orden de Dios. Este pasaje trae una gran enseñanza, hermanos, apliquémosla. En Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, Jesús hace buenas las palabras de David cuando nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Yo quiero aclarar algo sobre estas palabras de Jesús. Hay quienes piensan que el Nuevo Testamento es una enseñanza de amor, lo cual es cierto, ¿verdad? Se habla mucho del amor de Dios, del amor entre los hermanos, pero que el Antiguo Testamento es una enseñanza de dureza y de odio, lo cual no es cierto, porque es el mismo Dios del Antiguo que del Nuevo Testamento. Parece que estas personas que creen así, que Dios antes predicaba la dureza y el odio y que después cambió de opinión y decidió hacer que se escribiera el Nuevo Testamento para predicar sobre el amor. Tremenda equivocación. A estas personas se les olvida algo. Aquello que dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8, sobre la inmutabilidad de la forma de ser de Dios. Jesucristo dice este versículo, Jesucristo, que es Dios en esencia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. En Mateo capítulo 5, verso 38, Jesús dice: oísteis lo que fue dicho a los antiguos. Eso está escrito en la ley, en Éxodo capítulo 21. Ojo por ojo y diente por diente. Hermanos, ese ojo por ojo era una norma para los jueces. No era un mandato para el ciudadano común. Hay muchos pasajes que se ve bien claramente que ojo por ojo no era un permiso de Dios para ejecutar venganzas personales, o sea, para tomarse la justicia por su propia mano. Dios nos dice: yo pagaré, yo te haré justicia. Eso quiere decir que nosotros no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Por eso vuelvo a repetir, este ojo por ojo era algo que se les daba a los jueces para que tuvieran una norma a la hora de tomar decisiones sobre un juicio. Lo que pasa que cada persona buscaba en estas palabras que estaban en la ley una justificación para dar rienda suelta a su odio y a su afán de venganza. Era una regla normativa de juicio para saber cómo hacer justicia a los jueces cuando no hubiera una ley escrita sobre el asunto. Lo que pasa es que el pueblo torció el propósito original de esa ley para adaptarla a sus odios personales. Hoy muchos aplican e interpretan la palabra de Dios a su manera también, para que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren que diga, ¿verdad? También hay personas que tuercen la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice lo que dice, no dice lo que yo quiero que diga, ¿verdad? En el versículo 43 Jesús dice: oísteis que fue dicho. Aquí lo expresa de diferente forma al anterior versículo, no emplea a los antiguos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Debo decir que al contrario del versículo anterior, en ningún lugar del Antiguo Testamento se manda a odiar a los enemigos. Aquel que me encuentre eso, le doy un premio.
porque no se encuentra eso. Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? El Señor mencionaba frases y refranes que usaban en aquella cultura, pero que no formaban parte de la ley de Dios. Y Jesús aprovecha esto para hacer un llamado a que debemos amar incluso a nuestros enemigos. ¿Estáis entendiendo? Los refranes no están en la Biblia, pero mucha gente los refranes, y muchos refranes tienen razón, pero eran comentarios, frases que se usaban en la cultura antigua, pero que no estaban en la ley. Y Jesús aprovecha que esas personas usaban ese tipo de frases para enseñarles, para darles una enseñanza. Y la enseñanza es que debían dejar de aplicar esas frases para tomar venganza sobre sus enemigos. Y lo que les enseña es amar a los enemigos. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? También debemos saber que a los que devuelven mal por bien, al final nada les irá bien. Esa es una ley que se cumple. Si tú te dedicas a devolver mal por mal, al final no te va a ir bien. Las cosas no te van a salir bien. No vas a prosperar en nada. Prosperar significa que las cosas nos salgan bien en todos los niveles. Pero la palabra de Dios dice que cuando devolvemos mal por mal, nos va a ir mal a nosotros también. En el libro de Proverbios lo encontramos capítulo 17, versículo 13. Dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa, de su familia. Así que yo te aconsejo, aunque te hagan mal, aunque las personas te hagan daño, tú no devuelvas, no les pagues con la misma moneda. Hay un dicho popular que dice, el que la hace la paga. Deja que la pague, deja que el Señor le haga justicia, no te tomes tú la justicia y le devuelvas un mal. También dice la Biblia que para vencer el mal no hay otro camino que con el bien. No te vengues de aquellas personas que te hacen daño, en cambio ora por ellas. Porque si así lo haces, ascuas de fuego acumularás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que se pondrá rojo de vergüenza, de ver cómo está actuando contra ti y tú en cambio le devuelves un bien. Se les caerá la cara de vergüenza. Es lo que quiere decir ascuas de fuego. Lo pondrá rojo, se sonrojará de ver lo mal que le hace contigo y lo bien que lo haces tú con él. Por eso la Biblia es tan sabia y los cristianos debemos seguir los principios bíblicos. ¿Tú quieres vencer el mal? Haz el bien. No hay otra forma. Si pagamos mal por bien, el mal nunca se irá de nuestra casa, porque esa es la ley de la siembra. Lo que siembras, recoges. La única forma de que un enemigo tuyo deje de ser tu enemigo e incluso se pueda convertir es haciéndolo así, haciéndole el bien aunque él te haga el mal. ¿Estáis comprendiendo? Veo caras muy raras, pero es que es una realidad que hay que predicar. Nosotros tenemos que ser diferentes a cómo actúa el mundo. El mundo actúa como decía Jesús, ojo por ojo y diente por diente, y aborrece a tu enemigo y ama a tu amigo. Eran dichos populares. Dios te llama a otra cosa. Jesús te dice que debes perdonar a tus enemigos, que debes orar por ellos, que debes bendecir a aquellos que te maldicen. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que hable mal de ti, habla tú bien de él. Porque maldecir significa hablar mal
de una persona, y bendecir es hablar bien de esa persona. Cuesta a veces entender, pero también cuesta entender la demostración que Jesús hizo de amor por nosotros, porque nosotros éramos sus enemigos. Todo pecador que viva en pecado, toda persona, aunque se llame cristiano, que viva en pecado, es un enemigo de Dios. Dios mira hacia otro lado, pero envió a Jesucristo a morir por sus enemigos. Y Jesús, cuando lo estaban crucificando, oró, demostró, lo hizo. O sea, no es que lo predicara y no lo pusiera en práctica, sino que en la misma cruz lo demostró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es una demostración y una prueba de que lo que predicaba Jesús, Él lo cumplía siempre. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nuestro ejemplo a seguir, ¿cuál es? Jesucristo. Debemos seguir sus pisadas. ¿Qué quiere decir? Debemos imitarlo en todo. Pablo tuvo la autoridad de decir: imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Puede decirle a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo: imítame, sé cómo soy yo, porque yo estoy imitando a Jesucristo. ¿Estamos imitando a Jesucristo, hermanos? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Por eso no dejemos, hermanos, que el mal nos venza. ¿El enemigo qué hace? ¿Hace algo bueno el enemigo? ¿Y por qué tantos siguen al enemigo cuando es la fuente de la maldad y de la mentira? Y en cambio pocos siguen la verdad, pocos siguen a Cristo. Y muchos llamados cristianos no siguen a Cristo como hay que seguirlo. Y ese es el problema. Que no podemos impactar en el mundo que nos rodea, porque antes tenemos que aplicarnos nosotros la medicina para poder presentarnos con autoridad a la gente que nos rodea, para que nos puedan imitar, para que ellos quieran ser como nosotros, hermanos. Eso sería un gran orgullo que alguien dijera: hermano, hermana, yo quiero ser como tú, ¿qué tengo que hacer? Como fueron a Pedro después de su primer sermón: hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos, para ser como vosotros? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentíos. Arrepentíos. La Iglesia hoy en día necesita arrepentirse de muchas cosas. Y debemos hacerlo. Y entonces recibiremos la bendición de Dios. Hermano, estoy terminando, te dejo con esto. Romanos 12, 21, donde Pablo nos da la clave que he dicho para vencer el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así, hermanos, demostraremos que somos verdaderos hijos de Dios. El mundo verá que realmente somos hijos de Dios. Conocerán, dijo Jesús, que sois mis discípulos por el amor que os demostréis unos a otros, por el ejemplo que deis de amor unos a otros. Y el ejemplo de amor no es decirle a la persona que tienes al lado: te quiero. Hermano, ¿sabes que te quiero? Y punto, y lo dejamos ahí. El amor va acompañado de hechos. Si dices que lo amas, tienes que hacer cosas por la persona que amas. Tienes que prestarle atención a la persona que amas. Eso demuestra el verdadero amor. Hay muchos que te dicen: hermano, te amo. ¿Quieres decirle algo? Y ya se ha ido. El amor hay que demostrarlo con hechos. Así que lo vamos a dejar aquí. Seguiremos la semana que viene con otro tema importante para que el enemigo no nos tome ventaja, que es la verdadera intercesión.
trataremos y empezaremos a tratar ese tema la semana que viene. Que Dios les bendiga.